hermanos que nos ven y que nos visitan en esta tarde. Es un gusto poder estar aquí con ustedes por segunda vez y poder compartir la palabra de nuestro Dios, el libro inspirado, el libro maravilloso de nuestro Señor Jesús. Hemos estado estudiando en esta pequeña serie titulada De vuelta al Edén, y aquí tenemos unas presentaciones las cuales nos gustaría recapitular. Pero antes de comenzar con esta serie, con este segundo tema, quisiera invitarlos ahí donde se encuentren a poder inclinar el rostro y poder hacer una oración. Su servidor Juan Guillermo, el hermano Juan, servidor de nuestro Dios y de ustedes, estamos listos aquí para compartir la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Su servidor se va a poner de rodillas aquí. Si usted puede hacerlo, adelante. Y si no, puede inclinar el rostro y elevar una plegaria a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad de compartir tu santa palabra. Te rogamos ahora por segunda vez que tú nos acompañes, que sea tu voz la que escuchemos, que seas tú, Señor, quien hable y no tu servidor, que seas tú, Señor, quien nos hable a través de la Biblia, la única fuente inspirada de verdad. Te rogamos por el tema de esta tarde, que seas tú, Señor, quien nos los dé, que llene nuestros corazones y nos animes, motives a estudiar tu palabra y también a poder tomar decisiones para nuestra vida y para nuestras familias. Te invitamos que estés aquí. Si hay algún corazón vacío, si hay alguna familia con problemas, si hay alguna persona la cual necesita de ti, Señor, de manera física, mental o espiritual, la ponemos en tus manos. Te necesitamos y te rogamos por ella, por esa persona, esas familias. Te lo pedimos todo y lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos aquí una presentación. Voy a regresarme un poquito para poder recapitular. Hoy vamos de vuelta al Edén. Vamos a ver ahora el segundo tema, el génesis del estilo de vida desde Adán hasta Noé, fue lo que estudiamos en la mañana. Y ahorita vamos a ver el número 3, que sería nuestro segundo tema. El primer tema fue el número 1 y el número 2. Y ahorita estudiaremos solamente la primera reforma del Señor desde las codornices de Números 11 hasta Daniel. Sin embargo, quedó en el entintero algunos detalles que nos gustaría ver en este momento y vamos a hacer un pequeño reencuentro. ¿Se acuerdan? Vimos Génesis 1:29, el origen del estilo de vida de nuestro Dios, la alimentación. Después vimos que era antes, todo esto fue antes de la caída. Después vimos después de la caída del ser humano. Génesis 3:19, vimos ahí, 3:18 y 19, que el régimen del hombre no cambió, solamente se mantuvo y se expandió un poquito más a las plantas del campo en general, no solamente a las que tenían semillas, como en Génesis 1:29. Después vimos algo muy interesante, que después del diluvio, Dios les dice algo que pudiera ser radical en el estudio que estamos llevando. Se les dice todo lo que se mueve y vive o servirá de alimento, y pues fuimos a ver el contexto, porque permítame y déjenme decirles que un texto bíblico fuera de su contexto, pues se puede convertir en un pretexto para hacer cualquier cosa con las escrituras, o sea, darle una interpretación diferente a la cual originalmente fue planeada. Entonces hay que estudiar el contexto, el antes y el después, y de esa manera podemos concluir de una manera tranquila y de una manera segura que la Biblia enseña esto o enseña aquello. Entonces vimos que todo lo que se mueve y vive o servirá de alimento no puede ser entendido como todo, porque eso nos llevaría a grandes problemas, aún a comer a seres humanos. Y sin embargo, nuestro Dios no nos está animando a hacer eso de ninguna forma. Vimos el contexto, que habían animales limpios, animales inmundos. Nos dimos cuenta por las escrituras que en Levítico 11, y también pueden encontrar en Deuteronomio 14, versículo 4 en adelante, vimos que el cerdo, que el pulpo, los camarones, la ballena, el
el tiburón, la tortuga, la serpiente, los reptiles, en general son animales inmundos, los cuales no deben entrar a nuestro cuerpo. Por otro lado, también vimos que había animales limpios, como el pollo, la res, el pescado, en fin, ¿no? Ok, nos quedamos en esta parte y terminamos mostrando que realmente no podíamos entender el todo por tenemos aquí en la presentación, la Biblia nos dice en el libro de Génesis repetidas veces que habían siempre animales limpios en los corrales, entonces el todo no puede ser entendido como todo. Noé y su familia no lo entendieron así. Terminamos y concluimos aquella vez en la mañana mostrando de que, bueno, si el hombre tenía una alimentación puramente vegetal, bienvenidos hermanitos, puramente vegetal, y después de eso, después del diluvio, nos damos cuenta que Dios le permite comer animales limpios, de acuerdo al estudio que tuvimos en la mañana, y si usted no nos pudo acompañar, le invitamos a que vea el primer estudio de la serie. Y concluimos preguntando, entonces, ¿qué es lo que desea Dios? Si Él no cambia, ¿por qué cambió la alimentación aparentemente del ser humano? Y eso es lo que vamos a dejar que la Biblia nos responda. ¿Ok? Este es un preámbulo nada más de lo que vimos en la mañana, así que vamos a continuar. Bienvenidos todos aquellos que están incorporando de nuevo. Vamos a seguir estudiando. Ok, ¿cómo podemos entender esto, hermanos? Bueno, hay dos cosas que quiero comentarles. Número 1, Génesis capítulo 6, para responder a esta pregunta. ¿Qué nos dice sobre el ser humano? ¿Cómo estaba el ser humano, la raza humana? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Hacia dónde se elevaban sus pensamientos, sus deseos, su forma de ser, su forma de actuar antes del diluvio? ¿Será que los seres humanos eran personas mansas, tranquilas, amorosas, que buscaban a Dios en sus familias y seguían sus vidas de forma positiva? No, querido. A final de cuentas, todo lo que sucedió en ese momento era terrible. De tal manera que Dios se animó, se motivó, le pesó en su corazón. Ustedes pueden leer Génesis capítulo 6 para darse cuenta de que la maldad era grande. De continuo hacia el mal. ¿Notamos? Y esa era la condición del ser humano antes del diluvio. Ahora imagínense esto, por favor. Los seres humanos ahora, en nuestros días, viven alrededor de 40, 50, 60, 70, 80, algunos 90, 100 años. Las zonas azules, vemos algunas poblaciones que pueden cruzar los 100 años. Poblaciones geográficas, lo pueden investigar ustedes un poquito más después. Y ahí están. El hombre, vamos a considerar 80. El hombre vamos a considerar que tiene 80 años en este mundo. Hay mucha gente mala y llega a hacer muchas cosas malas con 80 años nada más de vida. Yo quiero preguntarles, ¿cuánto vivía la gente antes del diluvio? ¿Se acuerdan? Vivían a veces hasta más de 900 años. ¿Se imaginan una vida de 900 años de pecado? ¿Con capacidades intelectuales superiores a las que tenemos nosotros? ¿Con una fuerza física, podríamos imaginar? Sin tanta degradación del pecado que ha hecho. Imagínense esos cerebros, esas mentes, ¿cómo estarían? Queridos hermanos, una persona perversa de 800 años puede lastimar a mucha gente, ¿no es así? Esto, queridos hermanos, es una argumentación a partir de las Escrituras, a partir de Génesis capítulo 6. ¿Ok? Así estaba el ser humano antes del diluvio. Lo que les voy a mostrar en este momento es el segundo punto que va a ser fascinante estudiarlo y que nos puede dar una idea de por qué Dios permitió cambiarle la alimentación e incluyó animales limpios en la dieta del ser humano. Permítanme explicarles que esto no es una
conclusión bíblica, ¿ok? O sea, no la tenemos de forma literal en las Escrituras, es una interpretación del antes y el después, ¿ok? Pero va a ser fascinante porque nos puede dar luz sobre por qué Dios le cambió el régimen al ser humano. ¿Por qué es importante responder a esta pregunta? Porque mucha gente hoy dice, pues ahí está, si Dios a final de cuentas le cambió el régimen al hombre, pues sigamos comiendo animales. Limpio está bien, pero pues sigamos comiendo. Querido, realmente tienes que ver esto en este momento. Tengo aquí, hermanos, algo que es fascinante. En lo personal se me hizo muy interesante ver esto. Aquí tengo una gráfica. Esta gráfica no me la inventé, no la inventó un servidor. ¿Ok? Ahí tenemos una gráfica. Génesis 5 y Génesis 11. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Tenemos la gráfica? Bueno, espero que la puedan ver en casa. ¿Sí la podemos ver en casa? Sí tenemos la gráfica, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Vamos a colocar la gráfica, por favor. ¿Sí? Ok. Vamos a ponerla porque eso es importante que la tengamos todos aquí a la mano. ¿Ok? ¿Me avisan, por favor? Tenemos una gráfica. No vamos a avanzarle, solamente quiero que vean la gráfica. Está oculto la última parte de la gráfica. Ok, ya la tenemos aquí. Ok, gracias. Vamos a detenerlo ahí, por favor. Tenemos oculto una parte de la gráfica. Ok. Esta gráfica en el eje horizontal tiene a los seres humanos en la genealogía de Adán. Ok. Aquellos que pues decidieron ser fieles a Dios. Ahí tenemos a Adán, a Set, Enos, Cainán, Malael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé y así sucesivamente. En el eje vertical tenemos las edades de estas personas. O sea, cuántos años pudieron llegar a vivir. ¿Ok? ¿Se lo vemos? Todo esto está basado en Génesis capítulo 5 hasta que llegamos a la línea punteada. Después de esto, queridos hermanos, tenemos las edades de los seres humanos después del diluvio. Ustedes pudieran pensar, bueno, ¿y cómo pasaría? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con los seres humanos después del diluvio? Antes del diluvio, los seres humanos eran vegetarianos, estrictos, sin ningún alimento de origen animal. Y después del diluvio, vemos qué sucedió con sus edades. Aquí lo tenemos en la gráfica, pero usted podría pensar, bueno, pues sus edades se mantuvieron. Bueno, sus edades, cuando empezaron a comer carne de animales, se volvieron más fuertes y superaron a sus padres y llegaron a pasar los 900, 1000 años. Alguien puede decir, bueno, yo creo que sus edades decrecieron. Génesis 11 tiene la respuesta. Las edades de los seres humanos que empezaron a comer animales limpios. Ojo, hermanos, esta gráfica son de animales limpios. No tenemos la gráfica de las edades de las personas que empezaron a comer animales inmundos. No la tenemos. Pero aquellos que comieron animales limpios, sus edades decrecieron. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Adán, más de 900 años. Después tenemos a Set, más de 900 años. Después tenemos a Enos, más de 900. 910, 895, ahí tenemos a Cainán, 9, ahora tenemos ahí 967, ¿sí es correcto? 967, después tenemos Enoc 365. ¿Qué le pasó a Enoc, hermanos? ¿Por qué solo vivió 365? ¿No lavó las frutas apropiadamente? ¿Qué le pasó? Bueno, pues dice la Biblia que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Ok? Vemos los siguientes
Las siguientes edades, 969. ¿Quién vivió en 969, hermanos? Matusalén, el que más despuntó. Después tenemos a Lamec, 777. Y después Noé. Su hijo, Sem, a los 98 años entró al arca y empezó a comer animales limpios. No sé en qué cantidad, no sabemos en qué proporción. Vamos adelante, por favor. Veamos las edades después. Y tenemos aquí de nuevo a Sem, que tiene ahí 600 años. ¿Sí es correcto? 500 o 600, no lo alcanzo a ver ahí en la pantalla. Pero aquí lo tenemos de nuevo, ¿no? Ok. Y 600, sí, gracias. Después sus hijos, la siguiente generación no pasó ni siquiera a los 400. Después de 3 generaciones, los hijos ya ni siquiera pasaban de los 300. ¿Ok? Después aquí tenemos a Eber, 239, Reú, 239, Serug, 230, 148 Nacor, como que no comió muy bien el Nacor, 275 Taré, Abraham 175, y aquí con Moisés 120 años. El ser humano ya ni siquiera pasaba de los 120 años. ¿Sabían ustedes que Dios dijo esto? Que sus edades serán 120 años. Vamos a leerlo, por favor, para contestar a la pregunta de al principio. Génesis 6, por favor. El versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Interesante. Eso es lo que Dios dijo. Después de Moisés, los seres humanos se mantuvieron máximo hasta esa edad. Interesante, ¿verdad? Queridos hermanos, lo que voy a decir en este momento es un comentario, ya que no está estrictamente ahí y no quiero ser categórico en este punto, o sea, no quiero afirmarlo, pero al notar las evidencias, el antes y el después del diluvio, considerando la maldad de los hombres antes del diluvio y que sus edades estaban por arriba de los 300 años, y considerando su maldad y viendo lo que cambió antes y después del diluvio, que tal vez cambiaron muchas cosas, pero una de esas cosas que cambió fue su alimentación, al menos a los que querían obedecer a Dios, nos sugiere la idea, ojo, nos sugiere la idea de que el cambio de alimentación fue en alguna manera provisto por Dios para reducir las edades de los seres humanos, por la maldad que había en esa época. Eso es simplemente las evidencias que nos sugieren esta idea, aunque no la tenemos de forma escrita. Sin embargo, es interesante, Génesis 5, Génesis 11 nos muestran las edades antes y después del diluvio. ¿Notamos? ¿Qué les parece? Fascinante, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué sucedió. Entonces, si a final de cuentas Dios quería que nos mantuviéramos con ese régimen, con esa alimentación, con esa dieta, pues sigamos adelante, ¿no es así? Bueno, pues vamos a ver lo que Dios intentó hacer cuando tuvo a sus hijos en sus manos de nuevo. Y esto pasó en el desierto. Ahora vamos a brincar, a caminar desde el diluvio y vámonos hasta después de la liberación de Egipto, a Números capítulo 11. Números capítulo 11. ¿Lo tenemos ya? Dice así las escrituras. Números capítulo 11, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así. Esto vamos a estudiar sobre la primera reforma del Señor para que los seres humanos regresaran de vuelta al Edén. ¿Ok? Vamos a estudiar. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y la Biblia, fíjese, como si Dios fuera uno de nosotros, ¿no? Y lo oyó Jehová, hablando en forma humana, ¿no? Y ardió su ira. Caray, pues, ¿qué habrán dicho?
se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por un vivo deseo. Algunas versiones dicen por el hambre, pero realmente era por la situación de comida que tenían. Se dejó llevar o tuvo un vivo deseo por los alimentos, en otras palabras, ¿ok? Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos. ¿Los hijos de Israel llorando en el desierto? ¿Qué sucedió? Leamos la historia, porque esto es fascinante, querido amigo. Vamos a ver el siguiente instrucción divina sobre el tema del estilo de vida, la alimentación. ¿Ok? Específicamente la alimentación. Y también volvieron a sus llantos diciendo, ¿cómo lloraban? ¿Qué decían? ¿Quién nos diera a comer qué cosa? ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino solamente este maná ve nuestros ojos. ¿Notaron lo que dijo este pueblo? Dios los había sacado ¿de dónde? De Egipto. ¿Y quiénes eran los israelitas en Egipto? Eran esclavos. Eran esclavos. Y los habían sacado de Egipto. Y Dios ya los había sacado geográficamente de Egipto. Pero ellos nunca habían sacado ¿a qué? A Egipto de sus cabezas. Estando lejos de Egipto se acordaban de lo que comían cuando eran esclavos. Y no querían la comida de libertad de Dios. Interesante, ¿verdad? Noten bien cómo dice. Ay, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná. ¿Y de quién era el maná, hermanos? ¿Quién les daba de comer? ¿Quién? Nuestro Dios. El Altísimo les preparaba el maná y se los enviaba ahí las mañanas. El maná era como semilla del cilantro y su color como color de bedelio. El pueblo lo esparcía, recogía, lo molía en molinos, lo majaba en morteros, lo cocía en caldera y hacía de él tortas. Interesante, ¿verdad? Su sabor era como sabor de aceite nuevo. No se estaban muriendo de hambre, tenían que comer. Dios no los había matado de hambre, querido. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oró al pueblo que lloraba, oyó al pueblo que lloraba. Cuando cada uno con su familia a la entrada de su tienda. ¿En dónde lloraban, hermanos? ¿Se imaginan un campamento? Sacan a su familia y todos se ponen a llorar enfrente de la entrada de sus casas. ¿Se imaginan? Y venía Moisés caminando y los veía todos afuera de sus casas. Y todos estaban llorando. ¿Y cómo lloraban? ¡Ay, quién nos diera a comer carne! Se escuchaba ahí. ¡Ay, quién nos diera a comer carne! Y Moisés decía, ¿qué? Pues eso es lo que comíamos en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Lloraban. Interesante, ¿verdad? Brinquemos por favor al versículo 16. Vamos a ver qué sucedió. El pueblo no quería la comida de Dios. Quería la comida ¿de quién? ¿De dónde? En vez de la comida del cielo, este pueblo quería la comida ¿de dónde? De Egipto. Quería la comida de esclavitud en vez de la comida de la libertad. Interesante, ¿verdad? Versículo 16 dice, un poquito más adelante, versículo 17. Yo descenderé y hablaré contigo y tomaré el espíritu que está en ti, lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo de los ancianos. Ustedes pueden leer un poquito más atrás, un poquito más adelante. Y ahora Dios entra en el tema en acción sobre lo de la comida que acaba de pasar. Versículo 18. Pero al pueblo
Dios le dijo, y lo que está pasando con el pueblo. Pero al pueblo le dirás, santifíquense para mañana y comeréis carne. ¿Dios les dio carne? Porque habéis, ¿qué cosa? ¿Qué dice su Biblia? Porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Notaron esto? ¿Se imaginan lo que llegó a decir el pueblo? ¿Les iba mejor en Egipto? Eran esclavos. Y tal vez para nosotros es difícil entender de qué es un esclavo, porque ya la esclavitud en general pues ya no se da. Pero eran martirizados, su vida no veía nada, no valía nada. Y ellos se atrevieron a decir que les iba mejor ahí. Sigamos adelante. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y ahora escuchen bien. Pero no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni aún 20 días. ¿Sino qué? Sino hasta un mes entero. Y luego la Biblia agrega, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Estaba molesto Dios? Estas no son palabras de su servidor, estas son palabras del Altísimo. El pueblo se rebeló contra el Altísimo. El pueblo de Dios se rebeló contra su propio Dios por la comida. ¿Será que esto nos puede pasar a nosotros en el 2020? ¿Será que en algún momento puedo yo estar aborreciendo la comida de Dios y prefiriendo la comida de Egipto? La comida de Faraón, la comida que comen en Egipto, en la esclavitud. 2 caminos, la libertad y lo que conlleva conocer la verdad, la esclavitud y lo que conlleva permanecer en las costumbres. Interesante. Bueno, pues vamos a ver cómo termina la historia. Brinquémonos al versículo 20, un poquito más adelante, al versículo 30. Dios les había dicho que les iba a de comer carne. Dios les dio maná, un alimento dentro del régimen original, dentro del régimen prístino, dentro del régimen que alargaba la vida de los seres humanos. Pero ahora el pueblo prefirió comer lo que comía en Egipto. Y permítanme decirles, hermanos, en Egipto la gente no nada más comía animales limpios. La gente comía pues lo que quisieran, ¿ok? Y la gente se moría tempranamente. Sí, muchas de las enfermedades que tenían los egipcios, son las enfermedades que tenemos ahora. Como la diabetes. Ellos se morían a temprana edad. La esperanza de vida de un egipcio era muy baja. Y los israelitas, los hebreos, querían seguir comiendo y viviendo como estuvieran en Egipto. ¿Qué les esperaba? Pues lo mismo que los egipcios. ¿Dios quería eso? Claro que no. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ven, yo no quiero que tú mueras como todos los demás. Ellos me han rechazado, pero yo quiero que tú seas un pueblo especial. Tú vas a ser diferente. No vas a morir como las demás personas que no les interesa lo que yo digo. Yo te voy a cuidar. Tristemente el pueblo decidió ser como los egipcios. Rechazar a Dios en un término, en un tema, la alimentación. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo termina la historia. Dios no les dio de comer todo lo que comían en Egipto. Les dio el plan B. ¿Plan B? Sí. Hemos visto en las Escrituras que tenemos 2 planes. El plan original, Génesis 1:29. Y después del pecado, por la maldad de los hombres, como hemos visto,
nos damos cuenta que por las necesidades Dios no cambió, el ser humano sí cambió. Y cuando Dios desea que el hombre siga un punto y el hombre no lo desea seguir, Dios permite a las personas tomar sus decisiones. Dios no cambió. El hombre antediluviano sí había cambiado y había sacado a Dios de sus vidas. ¿Ok? Entonces, en este momento, Dios les da un animal limpio, la codorniz. ¿Conocen la codorniz? ¿Sí? Unos pajaritos ahí chiquititos, contra vez se pueden mover los pobres. Ahí van corriendo. Y se agarra uno, chiquititos, muy bonitos, y sus huevitos, ¿no? ¿Han visto los huevitos de codorniz? Ahí lo dejan ahí, los huevitos ahí por donde sea, y pasa alguien, hasta los puede pisar, ¿no? Son descuidados, así Dios los hizo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nuestro Dios no les dio de comer animales inmundos, ¿están de acuerdo con eso? Dios les dio un animal limpio. Rechazaron el maná y Dios les dio un animal limpio. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Versículo 31. Entonces Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino de un lado, un día de camino del otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la superficie de la tierra, aproximadamente 1 metro. Pueden revisar las tablas de medidas, de pesos y medidas y volúmenes de la Biblia. Dice que envió un viento y llegaron las codornices. Ahí estaban alrededor de todo el campamento, regadas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios había respetado su libertad. Ellos estaban en el desierto, hermanos. Ellos no podían decirle, ¿saben qué, hijos? Yo ya estoy hasta aquí del maná. ¿Sabes qué? Mira, anda a comprarte algo a la tienda. No podían hacer eso. ¿Estaban en el dónde? En el desierto. ¿Y qué hay para comer en el desierto? Cactus, alacranes, piedras. No hay mucho que comer. Si Dios no les daba de comer, se iban a morir. Y si algo Dios respeta, es tu libertad. Dios respetó su libertad y les dio lo que pidieron, pero no lo que tal vez podían tener en su mente, sino les dio un animal limpio. Bueno, terminemos. Dice ahí que había un día de camino a un lado y otro día de camino a otro lado. Siempre hago esta pregunta, hermanos. ¿Cuánto creen que puede caminar una persona en un día? Hermano Domingo. 30 kilómetros, ok. Vamos a poner 30 kilómetros. Dice la Biblia, reinterpretando un día de camino, que había 30 kilómetros de codornices hacia un lado, 30 kilómetros de codornices hacia el otro lado y todas estaban regadas alrededor del campamento. ¿Se pueden imaginar eso? Ahí estaban los animales. Y ahí estaba el pueblo. ¿Cuántas personas habían ahí? Dicen las escrituras que salieron 600,000 de a pie. ¿Ok? Ustedes lo pueden encontrar. 600,000 de a pie estaban ahí con el pueblo. Hombres. 600,000 hombres. Ahí estaban, alrededor, ahí en todo lleno. ¿Y las mujeres y los niños? Muchísimos más. Podríamos imaginarnos tal vez 1 millón, 2 millones de personas en el desierto. ¿Ok? Bueno, ahí estaban los 2 millones. ¿Y qué pasó? Ahí estaban 30 kilómetros de codornices. Ahora imaginemos. Por favor les pido que recuerden la última vez que viajaron ustedes en helicóptero. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ay, no me digan que nadie de ustedes ha viajado en helicóptero.
No, ¿verdad? Pues nadie, ¿verdad? Nadie ha viajado en helicóptero. Pero vamos a imaginarlo, ¿ok? Imagínense que suben en un helicóptero, hermanos, y están ahí, y suben hasta allá arriba, hasta allí, hasta casi las nubes, y pueden ver a las 2 millones de personas en la palma de su mano. Y ven los 30 kilómetros de un lado y corren 30 por todos lados. Ahí ahora tienen una de las vistas que tiene nuestro Dios sobre los seres humanos. ¿Qué les parece? Y ahí están, en el helicóptero ahí, viendo a todos. ¿Qué sucedió? Versículo 32. El pueblo estuvo levantando todo aquel día codornices. Y con aquella noche, aquella tarde, empezó a declinar el sol. Ellos decían, no, quién sabe hasta cuándo vamos a volver a comer carne. Dice las escrituras que toda la noche estuvieron levantando codornices, se iban y regresaban, iban y regresaban, iban y regresaban. Y de nuevo el sol volvió a salir aquel día en el desierto. Y dijeron, no, todavía hay más codornices. Todo el siguiente día, levantando codornices. El que menos recogió 10 montones. Pero ese fue el que, ¿qué? El que menos recogió. ¿Se pueden imaginar a todos con sus montones? Todas las familias con sus montones de codornices muertas. Y presumiéndose sus codornices, a ver, ¿tú cuántos montones tienes? No, pues yo 15, tú 20, 45, 50 montones de codornices. Animales muertos en el desierto. Pero bueno, hermano, pues al final de cuentas el Señor les permitió comer carne y ya. Sí, es correcto. Había un régimen original, pero pues las cosas ya cambiaron. Bueno, ¿por qué no leemos cómo termina la historia? Subrayenlo, hermanos, y jamás lo olvidemos. Aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y lo hirió Jehová con una plaga muy grande. Y llamaron a aquel lugar Kibrot Hattava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué le pasó al pueblo? Gracias. Lo sepultaron. Kibrot Hattava significa las tumbas del apetito. Las tumbas del apetito pervertido. Las tumbas del pueblo codicioso son posibles traducciones. ¿Cómo dice, hermanita Luz? Dice, llamaron a ese lugar Kibrot Hattava, uno de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que se habían entregado a la glotonería. Por los que se habían entregado a la glotonería. Gracias, hermanita. La codicia fue con los alimentos, es correcto. ¿Se acuerdan del 10º mandamiento? ¿Se acuerdan lo que dice? No, ¿qué cosa? No, codiciarás. Interesante. ¿Qué les pasó a este pueblo, a estas personas? Murieron, fueron enterrados. Kibrot Hattava, las tumbas del apetito, la glotonería. Bueno, hermano, pero es que esto fue más que una carnicería. No creo que pase nada. La Biblia deja bien en claro, hermanos, cuál fue el pecado de estos seres humanos. Vayamos rápidamente a Salmos 78:15 para dejar que las escrituras nos den más información sobre este hecho y que evitemos dar comentarios o interpretaciones. Dejemos que la misma Biblia hable en otras partes sobre este mismo tema. Salmos 78:15. Salmos 78:15. ¿Lo tenemos? Dice así. Este salmo habla sobre el transcurso que el pueblo de Israel estuvo y todas las odiseas que tuvo ahí, ¿no?
78:15 nos dice así. Hendió las peñas en el desierto, les dio a beber como de grandes abismos. ¿Se acuerdan? Dios hizo eso con el pueblo de Israel. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Y ahora escuchen bien. Pero aún así volvieron a pecar contra él. ¿Cómo? ¿Cómo le llama Dios a esto? Pecado. Pecar. Rebelándose contra el Altísimo. Pecar y rebelión. Vamos a ver la siguiente línea. ¿A qué hace alusión las Escrituras? ¿A qué se refiere diciéndole que se rebelaron contra el Altísimo, que pecaron contra él? Versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, en su mente, pidiendo qué cosa, hermanos. Pidiendo comida, ¿cómo? Pidiendo comida, ¿cómo? A su gusto. A su gusto. ¿Cuál fue el pecado de este pueblo? La Biblia deja bien en claro que pedir comida al gusto del mundo, rechazando el plan de nuestro Dios, Dios le llamó a este pueblo un pueblo codicioso, un pueblo que pecó y que se rebeló contra él. Interesante. La Biblia deja bien en claro cuál fue el pecado de estas personas. Pedir comida a su gusto. No al gusto del Señor, a su gusto. ¿Y cuál es el gusto de ellos? Pues lo que habían vivido en Egipto. ¿Cuál es tu gusto, querido? Pues lo que yo he vivido en Jalisco. Pues lo que yo he vivido en Yucatán. Lo que yo he vivido en México. Lo que yo he vivido en Oaxaca. Ahí. Pues lo que yo he vivido en mis tamales. Tal vez ese puede ser tu gusto. Pues lo que yo he vivido en las mañanas a las 6 de la mañana cuando está la señora ahí moviéndole a la olla de pozole. Tal vez sea tu gusto. Pero la pregunta ¿es el gusto de Dios? ¿Es el plan de Dios? Este pueblo se rebeló contra el Altísimo y Dios le llama que se rebeló. Codició cosas que no debía de codiciar, pidiendo comida a su gusto. Tremendo, ¿verdad? Pero la Biblia no se queda ahí. Da todavía más cosas y detalles sobre este punto. Vayamos al Salmo 106, hermanos, para ver lo que las Escrituras nos hablan y enseñan sobre este tema. Fascinante, ¿verdad? Salmo 106. Salmo 106, versículo 11, por favor. ¿Lo tenemos? Gracias. Dice así. Aquí mi Reina Valera 95, mi traducción de las Escrituras, en el subtítulo del Salmo dice la rebeldía de Israel. ¿Ok? Otro salmo que habla sobre la rebeldía de Israel. ¿Ok? Versículo 11. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. ¿Cuándo fue eso? Cuando cruzaron el mar, ¿qué? El Mar Rojo. ¿Ok? Pero eso fue mucho antes de las codornices. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Se acuerdan? El cántico de Moisés ahí después, ¿no? Que veían los egipcios ahí nadando y todo. Ahí cantaron. Versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras. ¿No es así? Bien pronto las olvidaron. No esperaron su consejo. Versículo 14. Pues se entregaron a qué cosa, hermanos. ¿Qué dice su Biblia? A un deseo desordenado. ¿Se acuerdan de Números 11? La gente extranjera se dejó llevar o tuvo un vivo deseo. ¿Se acuerdan? Aquí dice, había gente extranjera, egipcios probablemente, que se había juntado con el pueblo de Israel y habían salido hacia el desierto con ellos. Y también los israelitas tuvieron ese vivo deseo. Aquí la Biblia nos dice que se entregaron un deseo desordenado en el desierto. Y, ¿qué dice? Tentaron a Dios en la soledad. 15. Él les dio lo que pidieron. ¿Pero qué? Pero envió mortandad sobre ellos. ¿Qué les parece? ¿Cómo describe
las Escrituras este incidente? Un deseo desordenado. ¿Notamos? ¿Pero qué creen? Todavía hay más. Bueno, hermano, es que alguien pudiera decir, bueno, pero hermano, esto era en el Antiguo Testamento. Fue algo muy feo. Sí, pues sí, ellos pecaron contra Dios pidiendo comida a su gusto. Ellos pecaron con un deseo desordenado. Tentaron a Dios, se rebelaron, pecaron contra Él, codiciaron. Pero hermano Juan, pues eso ya pasó. Hay que olvidarlo, ¿no cree? Bueno, ¿por qué no vemos lo que la misma Escritura dice sobre esto? Algunos cristianos de hoy en día dicen que son cristianos del Nuevo Testamento. Bueno, vayamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoren ustedes que nuestros padres, va a hablar el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la historia de Israel. Estuvieron todos bajo la nube. ¿Se acuerdan de la nube? Había sol, había mucho calor y había una nube que los cubría. Un milagro. Y en la noche había mucho frío. ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan? Había una torre ahí de fuego. Una columna de fuego. Donde nos quedamos y todos pasaron el mar. Que todos en unión con Moisés, el mar rojo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que los seguía. ¿Y esa roca era quién, hermanos? Cristo. Pero, versículo 5, de la mayoría de ellos no se agradó ¿quién? Nuestro Dios. De la mayoría nos agradó Dios. ¿Y por qué? Bueno, sigamos leyendo. Y ahora escuchen muy bien. Pongamos mucha atención. Por lo cual quedaron tendidos, ¿en dónde? En el desierto. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como qué? Como ejemplos. Lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, dice la Biblia en 1 Corintios 10, que es un ejemplo para quién. ¿Para los israelitas? ¿Para los judíos que están en el otro continente? Para ti y para mí, para nosotros. Bueno, pero ahí no dice las codornices. Sigamos leyendo. Para que no codiciemos cosas malas. ¿Como quiénes? Como ellos codiciaron. ¿Como ellos quiénes? Como el pueblo de Israel codició. Y esa codicia que ellos tuvieron es ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Ahí su Biblia tiene una referencia. ¿Ya lo vieron? Hay una letra pequeña, muy pequeñita, y lo envía a un pie de página, o a veces está al medio, en el medio de las dos columnas. Y ahí tiene una referencia a un versículo. ¿Ya lo encontraron? El versículo 6, donde dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas, los envía a una referencia al Antiguo Testamento. ¿Qué versículo hay ahí cruzado? ¿Qué referencia cruzada hay ahí? Números 11:4. Casualmente lo que acabamos de estudiar. Esta historia, en otras palabras, el apóstol San Pablo, la historia de las codornices, de la codicia, de la rebelión, del pecado en el desierto por pedir comida a su gusto. Esto sucedió como ejemplo para mí, para nosotros. Eso es lo que dice el versículo 6. Brinquemos ahora, versículo 11. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo, recalca y enfatiza, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos
en tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tremendo, ¿verdad? Lo de las codornices. Rebelarse contra Dios. Codiciar comida al gusto de Egipto, del mundo, de mi país, de mis costumbres, de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita, de la calle, de mis amigos. Esos gustos, eso, todo eso, sirvió a mí, me sirve a mí para mostrarme un ejemplo. Maravilloso, ¿verdad? Esto es lo que las Escrituras nos enseñan sobre este tema. Hemos visto ahora que hubo una reforma, 2 caminos al tiempo del diluvio. La reforma del Señor para que su pueblo regresara al Edén. Pero el pueblo, tristemente, rechazó el regreso al Edén y prefirió vivir más o menos como vivían en Egipto. ¿Y cuáles fueron los resultados? Mortandad. El ideal de Dios de restauración, de redención, nunca se llevó a cabo. 2 caminos, querido. El régimen original y el régimen después del diluvio, después de una gran cantidad de pecado. ¿Qué dieta quieres tú? ¿Qué estilo de vida quieres tú para ti y para tu familia? ¿Qué decisión tomarás? ¿Serás como Israel, que quiera seguir viviendo en Egipto, en México, en el estado de Jalisco, en el estado de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, de Monterrey, en Estados Unidos o en algún otro país, en Sudamérica? ¿O quieres vivir como se vive en el cielo, querido? La decisión es tuya. Dios nunca te forzará a tener el estilo de vida que Él quiere darte. Pero déjame decirte, hay consecuencias. Este pueblo, de los 1 millón, 2 millones que salieron, todos quedaron tendidos en el desierto. ¿Saben cuántos llegaron de esos 2 millones? 2. ¿Te acuerdas quiénes eran? Josué y Caleb, de los que estaban de más allá de cierta edad, que eran adultos ya. Todos quedaron muertos y tendidos en el desierto. Cuidado. Los principios del Señor son eternos y no deben ser rechazados. Probablemente tú que me escuches has sido llevado a ignorar estos temas. Te han enseñado probablemente de que la alimentación no tiene nada que ver con el cristianismo. Que tú puedes llevar tu vida cristiana y perder la vida ya y no va a pasar nada. Querido, los principios de Dios y la verdad son importantes. Jesús le dijo a la samaritana, he aquí llega la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y a tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Y se acuerdan cómo termina el versículo? Que le adoren en espíritu y en una verdad a medias. ¿No es así dice? No. Y en un espíritu y en verdad. Una verdad completa. Esto, querido, es el mensaje de Cristo. Cristo no es un mensaje por un lado, su vida y el perdón, y por otro lado, otros temas que no. Es el mensaje de las Escrituras. Es un todo. Es un todo. Yo te invito, querido hermano, querida familia que nos escuchan esta tarde, si no has tomado cartas en el asunto, si no le has entregado tu vida a Jesús, hazlo. Y si no has obedecido cada uno de sus requerimientos, cada uno de sus principios, Dios quiere llevarte a una libertad completa. Que Dios te bendiga y que la honra y la gloria sea únicamente para nuestro Dios.